Muy bien, estamos de vuelta. Hoy vamos a hablar sobre los bancos. Y quiero abrir con una pregunta sencilla. ¿Será que los bancos son amigos o de pronto enemigos de nuestro bolsillo? ¿Qué opinas tú? Comenta y vamos a comenzar con este video que se llama ¿Cómo utilizar el dinero para hacerlo crecer con los bancos? Comenzamos. Muy bien. ¿Cómo usar el dinero? ¿Cómo utilizar los bancos más bien para hacer crecer el dinero? Esa es la pregunta que vamos a resolver. ¿Cómo utilizar los bancos? ¿Será que los estamos utilizando bien o los estamos utilizando mal? Y a pesar de lo que muchos creen, realmente no es difícil, no hay ningún súper secreto, no hay una estrategia por allá mágica, no, es muy sencillo, es conocer bien qué productos nos sirven, qué productos no, y en qué momentos nos sirven a la hora de construir nuestro futuro financiero, nuestro bolsillo, nuestra riqueza. Vamos a ver. Primero necesitamos entender que hay diferentes productos en un banco, ¿cierto? Por ejemplo, hay unos productos que son productos de captación, que son para captar dinero, que por ejemplo podemos ver cuentas de ahorro, que seguramente más de uno las conoce, ¿cierto? Cuentas corriente, en inglés son savings accounts, en las cuentas corrientes son checking accounts. Hay otras cuentas que de pronto no son tan conocidas, por lo menos en Latinoamérica, pero a nivel mundial se utilizan mucho, que son cuentas escrow, o que son una especie de fideicomiso que básicamente sirven para ciertos encargos especiales. Ya vamos a hablar sobre ellas, ¿sí? Y quiero simplemente nomenclarlas y explicarlas para que ustedes sepan si sirven o no sirven dependiendo de la finalidad. Entonces, cuentas de ahorro simplemente sirven para depositar, transferir, pagar dinero, ¿cierto? Por ley en la mayoría de los países se debe pagar un interés, pero este interés es sumamente bajo, es decir, es el 0.2 al 0.5% anual en promedio. Algunos dicen que dan hasta el 2% anual, ¿cierto? Sin embargo, es un interés sumamente bajo que ni siquiera cubre muchas veces la pérdida del poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, aquí simplemente es para tener un lugar donde tener el dinero y nada más. Listo. Las cuentas corrientes, digamos que tienen un funcionamiento casi igual a las cuentas de ahorro. La única diferencia es que puedes tener sobregiros. Sobregiros básicamente es, yo tengo, no sé, tal vez $500, $1000, $20,000 en mi cuenta, llego a cero y yo puedo seguir utilizando dinero prestado por el banco aunque tenga cero saldo, aunque no tenga dinero. Entonces puedo utilizar un sobregiro que dependiendo del tipo de cuenta, pues será, no sé, de un 10, de un 20%, de un 30%, dependiendo de la cuenta. Entonces yo me puedo sobregirar, es decir, puedo utilizar dinero de mi cuenta aunque no lo tenga. Obviamente me lo van a cobrar con un interés a favor del banco. Listo, eso es una cuenta corriente, muy sencillo. Ahora, cuentas escrow, estas son buenas, aunque no son tanto para crecer el dinero, ya vamos para pasar los temas de crecer tu dinero. Las cuentas escrow son unas cuentas que tienen simplemente como una especie de reglas o de parámetros que se deben cumplir, por eso se les dice tipo fideicomiso o con encargos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se utilizan mucho, por ejemplo, para situaciones en las que yo voy a hacer una compra-venta. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero vender, no sé, una cuenta de Facebook o una cuenta de Instagram, o tal vez quiero vender, también se utiliza para adquisiciones de empresa. Yo necesito que se cumplan ciertos parámetros antes de liberar yo ese dinero. Entonces yo entrego el dinero, queda en la cuenta como congelado para que el vendedor tenga la garantía de que yo sí lo voy a pagar, pero solamente se desbloquea o se libera ese dinero cuando se cumplan ciertas condiciones, de forma que el vendedor está tranquilo de que yo sí tengo para pagarle y el comprador también está tranquilo de que sí me va a llegar el dinero una vez se cumplan esas condiciones. Es algo parecido a cómo funcionan los contratos inteligentes, lo que pasa es que, digamos, estos existen desde hace un poco más tiempo. ¿Listo? Vamos a ver productos de ya para crecer el dinero. Este seguramente lo conocen ustedes, se llaman certificados de depósito, son CDTs, también lo llaman pólizas, por ejemplo en Ecuador. Simplemente tienen un plazo determinado y tienen una rentabilidad garantizada. Ojo con esto, con la palabra rentabilidad garantizada. Muy pocos productos en el mundo financiero, ¿cierto? Pueden garantizar una rentabilidad. ¿Por qué un CDT está garantizado? Porque lo respalda tanto el tamaño de la entidad financiera, es decir, suponte que tú inviertes 10,000, 20,000, 50,000, $100,000, pero una entidad financiera pues tiene un tamaño muchísimo más grande de ese valor, entonces por lo menos unas 10 o 20 veces ese valor, de hecho muchísimo más, realmente muchísimo más, y eso hace pues que lo puedan garantizar porque es un valor muy bajo respecto al total del tamaño de la empresa, y segundo, normalmente está respaldado por alguna garantía o un fondo adicional, un fondo de cobertura. Por ejemplo, en Colombia, en el caso colombiano, pues yo soy colombiano, tienen una cobertura de hasta 50 millones de pesos. Tú puedes invertir, por ejemplo,
no sé, 100 millones de pesos, que serían unos $30.000 mal contados, y es pues a la fecha en la que estoy grabando este video, y esos 100 millones de pesos están garantizados 50 millones, que es la mitad, ¿cierto? Por un fondo que se llama Fogafín. Caso tal que si la entidad financiera quiebra, pues el fondo te responde por tu dinero. Pasa lo mismo con las cuentas de ahorro, pasa lo mismo con las cuentas corrientes y pasa con los CDTs. Es decir, si la entidad financiera quiebra, yo tengo a alguien que me respalde, tal vez hasta un 100% si el CDT es de 50 millones de pesos. Por ejemplo, en Estados Unidos los CDTs están cubiertos, si no estoy mal, hasta $200.000. Es decir, que si un certificado de la entidad financiera con la que tú tienes el CDT o la cuenta de ahorros o la cuenta corriente quiebra, hay un fondo que te responde hasta por $200.000. Si tienes más, ese más no te lo responde, pero hasta por $200.000 te responde. Entonces, eso significa que esté garantizado. Y eso hace pues que la rentabilidad sea mucho más baja porque tienes una menor exposición al riesgo. Entonces, una rentabilidad normal que uno se puede encontrar en algunos, digamos, en algunos sitios de bancos, de entidades financieras, puede ser entre el 1% y al 7% efectivo anual. Cuando estamos hablando del 7%, estamos hablando al año, ¿sí? Igualmente acá. Y cuando estamos diciendo 7%, seguramente esto es más en países del tercer mundo, ¿cierto? O países en vía de desarrollo. ¿Listo? En un país, digamos, como Estados Unidos, como Japón, como Inglaterra, etcétera, no te vas a encontrar digamos, una rentabilidad tan alta porque el riesgo es mucho más bajo. ¿Listo? Vamos a hablar de carteras colectivas. Este es interesante. ¿Por qué? Porque las carteras colectivas me permiten a mí invertir desde montos de dinero muy pequeños, ¿sí? Yo puedo hacerlo en cualquier entidad financiera, que todas están reguladas por diferentes, digamos, entidades regulatorias, valga la redundancia, y las carteras colectivas simplemente es un montón de personas que invierten a través de una entidad financiera en instrumentos regulados. Esto es importante entenderlo. Los regulados significa que tienen una regulación en el país o a nivel internacional. ¿Listo? Entonces pueden ser acciones, pueden ser bonos corporativos, pueden ser cuentas también de ahorro, pueden ser certificados de depósito, divisas, pueden ser commodities también, puede ser deuda pública, que es deuda del Estado. Es administrado por un equipo de profesionales y se cobra un porcentaje pactado por esa administración. Están vigilados por entidades y tienen entre un 12 y un 30% o mucho más, ¿cierto? Puede ser mucho más efectivo anual de rentabilidad. Ojo que en este ya no hay ningún tipo de garantía, es decir, aquí usted pone el dinero y usted corre todo el riesgo. ¿Qué hace la entidad financiera? Simplemente administra esos capitales de una forma que tal vez puedan salir beneficiados. Pero ojo que el riesgo es suyo. Si el dinero se pierde, usted lo pierde y la entidad financiera no tiene una obligación ni de responderle, ni tiene una obligación de resultado, ni tiene una obligación de darle un porcentaje específico al año. No. Usted corre todo el riesgo y eso es normal porque es su dinero. Lo único que hace, digamos, la entidad financiera es administrar sus capitales de una forma profesional, pero eso no significa que tenga alguna obligación de pagarle algún dinero, ni una obligación de rentabilidad, ni nada por el estilo. Por eso las rentabilidades entre un 2 y un 30% son estimados, pero no quiere decir que entonces usted todos los años está seguro de que le va a llegar un 10, un 15, un 20, un 30. Puede que le llegue más, puede que pierda plata también, ¿cierto? Eso es normal, porque mucha gente cree que porque veo un histórico, veamos aquí, por ejemplo, aquí tengo un histórico, o más bien un ejemplo de un fondo, ¿cierto? Y habla de diferentes inversiones, habla de empresas vinculadas, habla de la composición del fondo, ¿cierto? Y habla de la volatilidad y la rentabilidad. Por ejemplo, aquí dice, en los últimos 6 meses ha rentado un 4.3% efectivo anual, que después hablamos un poquito más de eso. En el año lleva 4.6%, el último año rentó un 3.8%. Bueno, esto es una cuenta de un fondo, pues digamos un poquito conservador, ¿sí? En los últimos 3 años el promedio ha estado en 3.8%. Entonces, ¿a dónde voy con eso? Que usted simplemente no tiene una garantía de cuánto va a rentar y eso es normal. Eso pasa en este y en cualquier fondo a nivel mundial, eso no tiene ningún rollo. Usted simplemente asume el riesgo de invertir, ¿listo? Ahora, vamos a ver préstamos, ¿cierto? Este lo quiero profundizar en otro video para que también se lo vea. Si le está gustando este video, coméntenos si ya conocía esta información. Es información sencilla, pero es importante. Yo puedo hacer estas inversiones y lo bueno es que, digamos, estoy hasta cierto punto protegido porque la mayoría de entidades pues tienen un respaldo importante. Listo. Los préstamos, ojo, no hacen crecer el dinero, eso es clarísimo. Simplemente depende del uso que yo le quiera dar.
Entonces yo voy a prestar dinero, obviamente cuando yo presto dinero, pues eso me genera un interés y ese interés pues hace que mi dinero disminuya, ¿cierto? Entonces no es un préstamo, una forma de crecer el dinero, a menos de que yo lo utilice, ojo, con un negocio que yo ya haya probado, es decir, que yo ya tengo unas ventas, una estabilidad o tal vez un recorrido que me permita saber que definitivamente ese dinero yo lo puedo invertir a través de un préstamo y luego voy a sacar una rentabilidad. ¿Por qué? Porque el costo del préstamo va a ser menor que la rentabilidad del negocio que estoy haciendo. Con plazo, tasa de interés, cuota y garantía. No quiero que se emocione mucho con esto. Voy a hacer otro video que es cómo utilizar el dinero de los bancos, ¿cierto? Cómo hacer crecer mi dinero, pero utilizando préstamos, y le voy a dar ejemplos en los que sí se utiliza, sí puedo hacer préstamo y en los que no. Porque en ese punto hemos visto que la gran mayoría de las personas se quiebran, se equivocan por no saber hacer sus números, así que le voy a enseñar. Ahora, si esto le gustó, si le llamó la atención, si le pareció chévere lo que estamos aprendiendo acá, simplemente suscríbase a nuestro canal, le da ahí en el canalcito de notificaciones para que le puedan llegar las informaciones cuando nosotros saquemos un nuevo video. Y también tenemos una prueba gratuita de 3 días. Si usted se inscribe en www.soyricocomunidad.com, ahí le dejamos el link abajo en la descripción y coméntenos qué fue lo que más le gustó de este video. Sencillo, miren, no hay secretos, no es que sea así pues la super información, wow, no, es una información sencilla. Cosa importante del sector financiero y de estas entidades financieras: usted no aprende, usted simplemente entrega la plata. Está más tranquilo hasta cierto punto de entregar la plata porque son entidades que tienen una regulación muy fuerte, ¿sí? Pero no aprende. Entonces, desde ahí lo invito de una vez a que no solamente lo haga en el sector financiero, sino que empiece a explorar otras opciones que lo inviten a aprender más, aunque obviamente va a correr mayor riesgo, va a tener una mayor recompensa también, que no solo va en dinero, sino en su educación y en su habilidad como inversionista. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.